¿Qué pasa, criaturillas de la noche? Hoy es día 6 de enero. ¿Y qué quiere decir esto? Que es Día de Reyes. Para los que seáis de fuera de España, tal vez en vuestros países no celebréis la Noche de Reyes, que es del 5 de enero al 6 de enero. Hoy sería el día. Y yo recuerdo con mucho cariño esta noche, así como todos los niños españoles, o la gran mayoría supongo, porque era una noche llena de magia, llena de alegría, llena de regalos, sobre todo regalos, porque claro, los niños lo que queríamos era regalos, lo de los reyes nos daba un poco igual. Y es siempre, pues eso, una noche entrañable, compartir con la familia, recordar a los abuelos, a los seres queridos que ya no están y compartieron esta noche con nosotros, y sobre todo, como vuelvo a insistir, los juguetes. Y en eso se va a centrar el programa de hoy, enseñaros todos los juguetes y regalos que me han traído los reyes este año, porque he sido un niño bueno y me he portado muy bien. Dejadme abajo en los comentarios si en vuestros países también celebráis el Día de Reyes. Para los que no lo sepan, los Reyes aquí en España es una tradición súper arraigada. Data de siglos atrás, creo que del medievo, y se supone que los niños que se habían portado bien durante todo el año recibirían regalos esta noche por parte de los 3 Reyes Magos, que son Melchor, Gaspar, Baltasar. Es algo así como el equivalente a Papá Noel, a Santa. El día 25 en Estados Unidos y en otros países es el que reparte los regalos y el día 6 de enero son los Reyes. Por cierto, ya que estamos hablando de Santa Claus y de los Reyes Magos, tenéis en Amazon Prime una película que a mí particularmente me ha parecido muy divertida y muy interesante. Se titula Reyes contra Santa. Y ahí vamos a ver una mezcla de tradiciones diferentes. Están todos los personajes mágicos de la Navidad, no solo de España, sino de todas partes del mundo. Está el padre Escarcha de Rusia y de todos estos países. Y luego incluso está el tronco este catalán, que no me acuerdo ahora cómo se llama, pero mola muchísimo. Tenéis que verla porque la verdad está súper divertida y es una película de fantasía. En este vídeo os voy a enseñar no solo los regalos de Reyes, también todo lo que he ido acumulando durante estas Navidades, que han sido unas cuantas cositas, y cosas muy interesantes. Voy a comenzar con una película de 1979 dirigida por Arthur Rankin y Jules Bass, que son más conocidos como Rankin y Bass, y se trata de Juanito Escarcha. Probablemente con este título a muchos de vosotros no os dirá nada, y además esta portada tampoco ayuda demasiado a animarse a comprarla. Pero si supierais lo que esconde esta cinta, que además la saca Vicitecor, el sello de la gente de Brum Video, el videoclub y posteriormente Almacén. Bueno, era videoclub y almacén, las dos cosas, porque tenía un pedazo videoclub en Aravaca, que es una ciudad así cercana a Madrid, y luego tenía el pedazo de almacén que pude visitar durante por lo menos 4 o 5 fines de semana seguidos, que ya os contaré porque allí tenía cada joya que alucináis. Esta gente de Vicitecor tenía una productora y sacaba mucho material, y aquí tenemos un ejemplo de todo lo que sacaron. Sacaron de todo tipo de géneros, de terror, de ciencia ficción, de fantasía, de animación. Y esta, como os digo, es una película de animación en stop motion. Su título original es Jack Frost y es alucinante. Es un pedazo VHS como la copa de un pino. Yo la tenía descargada de internet y estaba pendiente de comprármela. Siempre la tenía ahí en seguimientos en todo colección. Nunca me animaba a comprarla, siempre había algo mejor. Pero estas navidades ya, digo, para Reyes la tengo que tener. Y aquí está. Os voy a leer a continuación el argumento, lo que viene en la carátula trasera para que sepáis de qué va. Pero vamos, es una película navideña 100%. Y el año que viene debería hacer yo un especial de esta gente porque tienen títulos alucinantes. Para quien no lo sepa, Rankin y Bass fueron directores de títulos como El vuelo de los dragones, Magistral, El último unicornio, Mad Monster Party y muchísimas más, porque eran unos putos genios. Juanito Escarcha es la historia de un duendecillo al que todos conocían, pero que nadie podía ver. Es el encargado de traer el invierno todos los años, con la nieve y las fiestas navideñas, y la alegría añadida a ellas. En esta historia se da cuenta de que no puede participar en las alegrías que reparte, y decide pedirle al Padre Invierno la oportunidad de convertirse en humano. Pues ahí lo tenéis, os la recomiendo, muy buena, y además los efectos especiales en stop motion, como digo, son alucinantes. Juanito Escarcha, Jack Frost. Por aquí tenemos cuentos de cosas y casos fabulosos, que está dentro de una colección llamada Colección Torbellino.
Y a mí este tipo de cuentos de los primeros 80, este en concreto es de 1982, me parecen alucinantes. De pequeño tenía muchos de ellos y es que tienen ilustraciones que son pura fantasía, pero fantasía de la guapa. No en vano, el ilustrador es Eric Kincaid, un británico que sigue vivo a día de hoy y tiene 93 años o algo así. Me parece un crack y me parece que la forma de dibujar este tipo de cuentos de las décadas de los 60, 70, 80 no tiene parangón. Es algo increíble. Y me parece que el estilo que se llevaba antes en las décadas de los 60, 70, 80 no tiene nada que ver con el estilo que se lleva ahora. Ahora se tiende mucho por lo minimalista, dibujos muy absurdos bajo mi punto de vista. Yo lo siento mucho, pero es que si ves estos dibujos y los comparas con los cuentos que se hacen a día de hoy para los niños, yo creo que no hay color. Aquí apostaban por un tipo de dibujo elaborado, evocador, estaba muy currado. A día de hoy es todo tan minimalista que para mí queda vacío y falto de alma. Y aquí podéis ver las ilustraciones en el interior. Si es que cosas así ya no se hacen, por desgracia. Siempre introduciendo este tipo de personajes, duendecillos, seres fabulosos, seres mágicos, porque los cuentos al final también eran eso, pura magia. Me encanta, ¿qué le vamos a hacer? A continuación os traigo un cómic de terror made in Spain. Se trata de Pánico. Este es el número 17 y era uno de los ejemplares que me faltaban para completar la colección, porque creo que ya lo he comentado en más de una ocasión, pero yo colecciono este tipo de cómics de terror, sobre todo cómics de terror con relatos cortos, autoconclusivos, de este estilo, tipo creepy, tipo dossier negro, vampirella, y aquí tenemos un ejemplo de un cómic de terror español, que es el Pánico. Al igual que otros cómics tipo Escorpión, Terror Gráfico, SOS, Horus, los Pánico inundaron los kioscos españoles durante la década de los 70. Y con este creo que ya solo me queda uno para completar la colección de Pánicos, porque son un poco escurridizos algunos números. En el interior podemos ver las típicas historias de terror en blanco y negro. Para mucha gente este tipo de cómics eran cómics menores, porque claro, se tendía a compararlos con los de Warren, con los de Creepy, con Eri, que aquí en España se llamó Rufus, Vampirella y todos esos, y claro, estos no dejaban de ser una especie de copia de los cómics consagrados, pero a mí me parece que tienen muchísimo encanto y merecen mucho la pena. Tengo ya muchas ganas de empezar con los especiales de cómics de terror en España. Los iré mencionando por colecciones, así que estad atentos. Por supuesto, esta Navidad y estos Reyes no podía faltar material de Diablo Edición. Y aquí tenemos el número 10 de la biblioteca de cómic de terror de los años 50, Haunted Horror. Además, con una portada súper icónica. Creedme que es muy icónica. Y en sus páginas mogollón de historias de terror tipo Tales from the Crypt. Maravilloso. En estos cómics teníamos material, por ejemplo, de Baffling, de Beyond, Chamber of Chills, Journey into Fear, Mysterious Adventures, Words of Fear, etc. Muy recomendable. Si os mola el cómic de terror de los años 50, no lo dejéis escapar. Ya van por el volumen 10, y mencionando Tales from the Crypt no podía faltar el volumen 3. ¿Qué voy a decir yo de esto a estas alturas? Que es imprescindible que os lo pilléis porque además esta edición, al igual que la de los años 50, es a todo color, nada que ver con la que sacaron hace años que eran blanco y negro, la Biblioteca del Terror, que sí, estaba muy bien, pero eran a blanco y negro y ostras, eso se nota mucho en cómics como Tales from the Crypt. Yo soy de los que piensan que este tipo de cómics hay que irlos pillando según salen, porque como te despistes un poco, te duermas en los laureles, se te van acumulando los volúmenes y luego son caros y tampoco es fácil luego de golpe pagar 100 euros o 200, porque es que se acumulan que no veas. Y entre esta, la del terror de los años 50, la de ciencia ficción, es que yo estoy haciendo 3 colecciones y me gusta irmelos pillando poco a poco porque, por lo que digo, porque luego se me acumulan y es que luego da una pereza comprarlos, que bueno,
De momento los podéis pillar porque no están descatalogados, pero este material no sé si estará limitado. Si no lo está, poco le falta, así que tened cuidado y andad al loro. Si os gusta este tipo de cómics, no los dejéis escapar. Por otro lado, tenemos este tomo que sacó Fer en el año 1977, Los Pequeños Monstruos, que es una colección llamada The Little Monsters, que salió en el año 1964 a manos del sello The Golden Key. También salieron en la revista Domingos Alegres, así que la gente de Latinoamérica probablemente los conocerá. Pero aquí en España los sacó Fer, y Fer lo que hacía en muchas de sus publicaciones, por ejemplo esta, que es la colección infantil Telefer, no era exactamente sacar el material en formato cómic, sino que ellos hacían como una especie de cuento. ¿Veis? Vienen con las ilustraciones, pero viene en formato cuento, como si fuera un libro de lectura. Lo hacían mucho con personajes de Hanna-Barbera y un montón de cosas más, y de esta colección en concreto sacaron muchísimo material. Son muy graciosos, es una familia de monstruos, los dos padres y los dos hijos, que son criaturas de Frankenstein. Además, tiene la peculiaridad de que salieron antes que los Munsters y que los Addams, por lo cual son anteriores. Creo que son del mismo año, de 1964 exactamente, pero estos salieron un poquito antes. Una joya. Y ahora vamos con videojuegos, porque a mí también me flipan los videojuegos. Y en esta ocasión me he comprado, bueno, me han traído los Reyes, The Last of Us Parte 2. Archiconocido, creo que no necesita ningún tipo de presentación, yo todavía no lo tenía, he jugado al primero, me lo he pasado, me ha flipado, lo he pasado incluso mal porque tiene partes que, ostras, son bastante agobiantes, con estas transformaciones de zombies raros que van a por ti a toda hostia y tienes que ir ahí sigiloso. A ver qué tal está este segundo, seguro que muchos de vosotros ya os lo habréis pasado, pero yo siempre voy con retraso en esto de los videojuegos. Y es que lo vi por 10 euros, nuevo a estrenar, no lo podía dejar pasar. The Last of Us Parte 2. Creo que van a sacar una película recientemente, pero me huele a chamusquina, no sé yo qué tal estará. Y ahora vamos con vinilos, como todos sabéis, y no lo puedo negar, a mí me gusta la música metal. Y en este caso, los Reyes me han traído dos vinilazos de black metal. Por un lado tenemos a los griegos Nocturnity y su disco de 2015, Harps of the Ancient Temples, que a mí personalmente es un grupo que me fascina. Sé que no es para todo el mundo, es un grupo que tampoco es el típico de su país, no tiene las típicas sonoridades helénicas, no es como Rotting Christ, como Baratron, como Necromantia, no suena como sonaban las bandas a principios de los 90, pero tiene como una especie de ritmos hipnóticos que te van metiendo poco a poco en los temas y al final irremediablemente acabas atrapado en su música, que por otra parte es una música que desprende ese aroma de lo ancestral, el black metal a medio tiempo. A mí me fascina. Este disco lo saca el sello alemán Iron Bonehead. Es carpeta doble, trae dos vinilos y también incluye un póster. Está por aquí dentro, pero bueno, es que ni me molesto en enseñároslo porque es exactamente igual que la portada. Nocturnity, arpas de tiempos antiguos. Por otro lado tenemos un clasicazo de la escena black metal francesa. Se trata de la banda Osculum Infame, súper míticos. Este disco es de 1997, pero esta es una reedición actual de hace un par de años del sello Impure Within, que es un sello que está asentado en Montsegur, allí en Francia. Y además está sacando material muy interesante. Este en concreto es limitado a 500 copias. Carpeta doble. Ahí tenéis las letras. Por aquí una imagen de la banda. Y además es que es un grupazo como la copa de un pino. Son temazo tras temazo. Hay uno en concreto, Whisper of the Witch, que a mí particularmente me fascina. Es un tema muy bueno. Lo que hace esta banda es un black metal con muchos teclados, muchos toques medievales, y de hecho el disco se titula Dornu Fauglit o algo así. Es muy complicado de pronunciar, pero está
basado en el lore del Señor de los Anillos, de Tolkien. Esto de Dor Nufauglith era una especie de tierra devastada que había pertenecido al norte de Beleriand, en la Tierra Media. Así que ya podéis imaginaros un poco del palo en el que iban, al menos en esta época. Es un black metal, como digo, con incursión de teclados, tiene toques de órganos de iglesia, tiene una ligera atmósfera medieval y en ocasiones, a mí por lo menos, la voz me recuerda a la de Moonblood. Ya sé que esto es muy relativo y que cada uno saca parecido con lo que le viene en gana, pero a mí sí que me recuerda un poco a los Moonblood y a todo el black metal que se hacía en esa época. Aunque son franceses, no tienen nada que ver con las Legiones Negras, con las bandas tipo Black Tepes, Mutilation, Belketre y todas esas. Esto es otro rollo. Yo diría que se acerca más a grupos como Velenus y cosas así. Muy recomendable, y si de verdad os gusta el black metal, sobre todo el black metal que se hacía en los 90, con teclados, con estas atmósferas súper chulas, épicas, medievales y toda esa oscuridad que envolvía a las obras, no lo dejéis pasar. Osculum Infame, de Francia. Llegados a este punto hemos visto cómics, libros, videojuegos, discos, pero falta algo fundamental de la Navidad y de la Noche de Reyes especialmente, que son los juguetes. Y por supuesto, los Reyes me han traído muchos juguetes. Juguetes muy interesantes además. Vamos a empezar con este pirata setentero que veis aquí. Muchos pensaréis que es de la marca Bebé, pero este no es el de Bebé. Es exactamente igual que los de Bebé, pero en el collar podéis ver que es amarillo. Y esa es la peculiaridad que hace que se distinga del portugués, porque este es el portugués. Yo preferiría tener el de Bebé, que es el español, pero los moldes son exactamente igual y la verdad es que el muñeco es exactamente igual. Este tipo de muñecos eran muy famosos en la época, sobre todo en los 70s, primeros 80s, son los que yo llamo muñecos gomapito. ¿Qué quiere decir esto? Que son de goma, de esta especie de PVC extraño gomoso, y que encima pitan. Pero si escucháis este pito, os daréis cuenta que no es el español enseguida, porque los españoles de esta marca sonaban tal que así. ¿Veis la diferencia? Bueno, ya. Este diablillo, por cierto, que sí que es de la marca Bebé, es mi favorito de esta colección. Después tenemos lo que para mí es una joya. Son muñecos que a día de hoy son muy difíciles de conseguir y cada vez más, porque realmente son de los años 60. Todo el material de los 60 ya empieza a escasear y a ser muy raro y difícil. Y en el caso de estos muñecos, al ser de la marca Florido, pues son más cotizados porque la marca tiene mucha solera. Y estoy hablando de la colección Panda Blanda, de Florido. Y he conseguido al gato con botas, que está además impecable. Incluso con su etiqueta de Panda Blanda, me venía también con la caja, pero en la caja he metido otro que tenía yo ya de antes, porque este lo quería tener fuera expuesto, porque me parece una auténtica preciosidad. Con el sombrero, tienen pelo y además pues también es gomapito. Este suena diferente, más gracioso. Y detrás incluso conserva la etiqueta donde pone muñecos Florido, gato con botas, incluso el precio al que estaba, 190 pesetas. Esto es alucinante, es como recoger una pequeña parte de la historia y conservarla y tratar de preservarla. Este muñeco a día de hoy ya prácticamente debería ser una pieza de museo. Ya no se considera ni siquiera un juguete, es que es una pieza de coleccionismo de museo. Y como digo, está completo, que es muy difícil encontrarlo con la ropa, con el sombrero, tiene hasta las plumitas que llevaba, porque es el gato mosquetero. Panda Blanda, Florido, gato mosquetero. Y seguimos con los muñecos gomapito. En esta ocasión nos vamos a Italia
para enseñaros este fabuloso muñeco de Pinocho, que saca la marca Ledra Plastics, que allí es muy conocida, es tan conocida como famosa cuando sacaba este tipo de material en los años 70. Este en concreto es de 1979, y como digo, es de goma pito también. Es un Pinocho muy característico, muy conocido entre los coleccionistas de este tipo de material, con su naricilla, además es de estos que es articulado, pero bueno, este tipo de muñeco solo se solía articular la cabeza, como mucho. El resto es de una pieza. Muy chulo. Y ahora ya vamos con lo gordo, las dos últimas piezas que he conseguido en estas navidades y estos reyes. Voy a empezar por un muñeco que a mí me traía de cabeza porque no había manera de conseguirlo en buen estado o, bueno, funcionando ya es casi imposible. De hecho, el mío, por desgracia, no funciona y lo tengo que mirar a ver si lo puedo reparar, pero este tipo de muñecos es complicado repararlos. Estoy hablando nada más y nada menos que del Pinocho de Bigma, de 1973. Me tengo que alejar porque es bastante tocho. Aquí le tenéis. Me parece simplemente alucinante. Lo único que le faltaría a este en concreto es el lacito que lleva al cuello. Por lo demás está completo. Conserva el gorro, con las borlitas estas. Conserva su ropa de origen. Los pantalones, los zapatos, que era muy frecuente que los zapatos se perdieran. Y además, este tipo de muñecos son articulados por varias partes. Tienen articulaciones en los codos, como veis aquí, y en las piernas lo mismo, las doblan así. También se le gira la cabeza. Me parece una flipada este muñeco. Además, es que estos muñecos son cuentacuentos. El muñeco incluía en la caja una serie de discos, porque son muñecos de disco, tienen un mecanismo detrás que solía ir con un aparato que los solía sacar en general una marca que se llama Minison, aunque hay varias marcas que sacaban y trabajaban con casas, pues por ejemplo como Bigma, como Famosa, y sacaban aparte estos pequeños aparatos donde tú introducías un pequeño disco por la espalda y el muñeco o cantaba o te contaba un cuento o hacía algo. Pero como digo, el mecanismo de este en concreto no funciona. Es una pena porque, claro, son muchos años, las gomas que hacen funcionar al disco están rotas. Es que es como una especie de mini vinilo. No es vinilo porque el disco es un disco chiquitito de plástico, pero es ese rollo. Tenía hasta una especie de aguja que bajaba y nada, hacía como la función de disco de vinilo. ¿Veis? Son estos discos. Además venía con unos cuantos. 1, 2, 3, 4... 5 discos. A saber lo que hay aquí, la información que hay aquí. Supongo que contará el cuento que viene en la caja y alguna cosilla más. Son alucinantes. Esto solo ocurría con las muñecas de disco de estos años, en los 70, 60. Luego a partir de los años 80 ya las muñecas no solían traer discos. Ya funcionaban de otra manera diferente. Este Pinocho de Bigma además incluía un cuento. Y aquí lo tenéis. Lo que pasa es que la persona que me vendió este Pinocho no tenía ni idea de que el muñeco venía con un cuento. Así que me las tuve que ingeniar y por otro lado a otra persona diferente le compré el cuento y así lo he logrado completar. Ahora solo le faltaría la pajarita, pero bueno, eso es fácil, con cualquier tela se lo hago. Pepito Grillo, la voz de la conciencia, escuchadle. El cuento está chulísimo. Yo supongo que en los discos lo irán narrando y así va siguiendo la lectura, porque es un juguete didáctico, de estos para aprender a leer y cosas así. Es súper tocho el cuento, casi ocupa todo el ángulo de la cámara. La parte más importante de Pinocho, la ballena, que representa la cámara de la reflexión, no lo olvidéis. Y es que encima lo bueno de este super pinochazo es que me venía con caja. Y aquí sí que me tengo que alejar porque la caja es enorme, enorme. Aquí no se aprecia del todo bien, pero es tochísima. Está en bastante buen estado y que yo sepa hay otra edición diferente. Porque aquí si veis la caja, el fondo tiene como una especie de color madera, como simulando ser una especie de madera. Pero había otra que está el Pinocho caminando así como por una especie de paisaje que molaba bastante.
Molaba casi más el otro dibujo que este, pero bueno, este es el que he podido conseguir y la verdad es que muy contento y está muy bien. Pinocho de Bigma, del año 1973, que ya se dice pronto. Es que el puñetero es más mayor que yo. Y como la cosa hoy parece que va de Pinochos, aquí tengo otro Pinocho y en esta ocasión he conseguido por fin, porque llevaba muchísimo tiempo detrás de uno de ellos, el Pinocho de la marca Hesmar, que es muy mítico aquí en España y memorable. Aquí lo tenéis. También me tengo que alejar porque es tochísimo. Este incluso es más grande que el de Bigma. Está completo. Lleva su gorro con su borla. La naricilla también está intacta. Lleva incluso la cartera esta donde se guardaban los discos. Dentro están los discos. El traje todo de origen. Y tiene el mismo mecanismo que el de Bigma. Tiene articulaciones en los codos, en las rodillas, dobla las piernas. Y es una auténtica pasada. El problema que, al igual que el de Bigma, no funciona. Tiene el mismo problema por el tema del disco. Le pongo las pilas, quiere como arrancar, hace una voz un poco... pero el pobre no arranca. ¿Qué le vamos a hacer? Pero bueno, lo que es la pieza como tal está intacta, la pintura muy bien, todo perfecto. Y ya con eso, pues mira... vas tirando, incluso puede que en un futuro lo intente arreglar y quién sabe, a lo mejor los acabo arreglando los dos. No sé con cuál os quedaríais, si con el de Hesmar o si con el de Bigma. La verdad es que los dos molan muchísimo, hay que tener los dos. Luego aparte también sacaron en 1973 otro Pinocho de Hesmar, que ese mola más, es más sofisticado. Este, como veis, es de nariz fija, pero el otro tenía un mecanismo en el que la nariz le iba creciendo, además se le iluminaba. Si decía mentiras, la nariz iba creciendo y se le iluminaba de rojo. Ese además tiene otra ropa diferente, va de rojo, azul, amarillo, pero es muy difícil de conseguir, el más común es este. Aunque bueno, este también está complicado y sobre todo conseguirle los zapatitos es chungo. Pues aquí está mi Pinocho de Hesmar, por fin. Además también me venía con el escenario. Está un poco machacado el pobre, pero bueno, esta era la caja en el interior, lo que traía, que hacía como si fuera una especie de habitación, donde el Pinocho se sentaba en esta silla que la pobre está súper destrozada. No sé cómo arreglaré esto o si tiene arreglo, porque la verdad es que es un pequeño desastre. Pero bueno, por lo menos una parte de la caja original aquí está. Y hasta aquí estos han sido mis regalos de Reyes y de Navidad. Dejadme en los comentarios lo que os han traído a vosotros los Reyes, Papá Noel o quien sea. Y como siempre digo, nos vemos en el próximo vídeo. Si te ha gustado el vídeo, dale al like y suscríbete. Ayudas mucho al canal.